Muchas gracias, mi querido Alfredo. La verdad estaba aprendiendo bastante y te digo que ya me preocupé. Un contrato tengo firmado así con yo electrónicamente y el cliente en físico. Más bien ya le voy a curar a ese contrato por si acaso después tengo un problema con los honorarios por haberle hecho así mixto. Pero bueno, primero agradecerte. La verdad es que una charla muy necesaria y yo voy a empezar con unas preguntas muy breves que saqué. Probablemente puedo definir, saqué algunas del chat y todo eso, y de ahí voy a dar la palabra un poco a las personas que están aquí. Recuerden que voy a tratar de preferir a la gente que tenga la cámara encendida, ¿ya? Bueno, primero les animo para que si quieren seguir aprendiendo derecho procesal, pueden seguir a Alfredo Cuadros. También tiene un libro que, de hecho, creo que está casi agotado, que se llama Reflexiones em, de litigación oral. El nombre específico es Reflexiones prácticas sobre litigación oral y escrita. Si les interesa aprender litigación, esa es una de las formas en que Alfredo Cuadros también tiene, lo pueden ir a ver en las librerías ecuatorianas. Y si quieren saber qué va a pasar con el caso de Cuenca, síganle porque seguramente nos vas a contar en tu cuenta de X. Entonces ahí nos enteramos qué pasa con el caso de Cuenca. Bueno, en honor al tiempo, te quiero hacer unas preguntas yo muy breves, mi querido Alfredo, y después doy la palabra a la gente. Disculpen que me haya tomado el primer lugar, pero quiero decirte lo siguiente. Eh, ¿Qué te parece? Y tengo cuatro preguntitas, así que si me das respuestas cortas, te agradezco porque no son tan complicadas. La primera es la siguiente. ¿Crees tú que una buena forma de poder practicar las pruebas electrónicas sería a través del Zoom? Es decir, cuando la audiencia es digital, prácticamente ahí ya no tengo el inconveniente, porque digamos en el caso que tú señalaste del expediente visto bueno, sencillamente abres desde tu computadora y lo exhibes compartiendo la pantalla. ¿Podría ser esa una buena opción cuando tengas mucha prueba digital? Sí, y justamente lo interesante es que recordemos que cuando hubo el tema de la pandemia, hay se me va el nombre exacto del documento, pero hay una especie de protocolo que sacó el Consejo de Captura para las pruebas digitales. Entonces, básicamente hablan del escaneo y muchas de esas cuestiones yo lo que he hecho, me ha tocado hacer, por ejemplo, es abrir directamente el casillero electrónico compartiendo la pantalla. Y también a veces lo que he visto que han hecho otros jueces de instancia en Guayaquil, que digamos, han dado un paso más adelante, es disponer que los secretarios escaneen el expediente y que las partes de una u otra manera accedan a eso para que las partes podamos producir la prueba y cumplamos con la formalidad de la exhibición, digamos así. Pero una vez más volvemos siempre al expediente electrónico. Todo se arreglaría si tuviéramos expediente electrónico porque qué fácil que sería que simplemente después le diga al secretario, señor secretario, exhiba el documento que está a fojas tal y usted, abogado, lea la parte que le interese. Y así se produciría y cumpliríamos con la formalidad de la exhibición, básicamente. Perfecto, muchas gracias. Voy a reducir mis preguntas a tres nomás porque hay muchas. Una pregunta que hicieron en el chat es la siguiente. Si yo tengo que presentar prueba electrónica y de cierta manera quiero ahorrarme los costos de una materialización, como dices, o no quiero meter el pendrive, como también has manifestado, una opción sería ingresar la demanda a través del sistema electrónico de la judicatura, es decir, las demandas que el sistema permite ingresarlas. Sí, a ver, yo he ingresado demandas por el casillero electrónico, pero la verdad es que todavía yo no, o sea, al 100% no confío en presentar todas las pruebas de manera digital. No lo confío todavía. O sea, ahí sí, si es que por cuestiones de caducidad necesitan presentar algo, preséntenlas por la vía electrónica, pero sí todavía creo yo que no estamos 100% listos como para presentar hasta las pruebas directamente por ahí, subirlas así. Salvo que sea una o dos páginas, algo puntual, ¿no? Quizás ahí sí, pero yo todavía al 100% no estoy, creo que el sistema todavía no está listo para eso. Yo más bien digo, a veces no ingreso así porque digo, a veces, por ejemplo, los jueces tal vez lo toman, o sea, en el sentido de, y bueno, ¿y ahora qué hago con este tema digital? O no les avisa el sistema, o igual te toca les entregar los ejemplares, algo así me da la impresión. Pero no sé si esa es otra de las razones también, pero También, más que de legal de costumbre, digamos. claro, es un buen punto también porque yo sí he visto casos en que los jueces a veces mandan provincias diciendo que presentemos igual físicamente las cosas, entonces igual te toca presentarlas. Verás, y la última pregunta que tiene que ver ya un poco en el tema del procedimiento administrativo y del contencioso administrativo.
Tú en el tema de Cuenca habías dicho que el juez debería darle el valor a ese documento electrónico que no está bien producido, debería darle el valor de una copia simple. Y por lo tanto decías que no tenía validez en el juicio laboral. El tema es que en el juicio contencioso administrativo hay una disposición expresa que dice que se te permite adjuntar copias simples. Entonces, en ese sentido, y bueno, yo te lo digo, por ejemplo, yo esta semana voy a presentar un tema de la Contraloría y las pruebas que voy a agregar son la glosa que al cliente le mandan al correo o se baja de ese portal de la Contraloría y tiene una firma electrónica. Y yo podría en principio coger y presentar así nomás, porque finalmente, aunque sea electrónico impreso, pierde el carácter de documento electrónico, pero queda como copia simple, que es lo que la norma me permite. Eso entiendo que sería válido. Pero Claro, porque claro, tienes una norma que te ampara en ese caso, una norma expresa. ok, entonces ahí podrían, por ejemplo, en el tema de contexto administrativo, podrían hacer eso y nos ahorramos todos esos costos. Pero lo que yo sí, por ejemplo, sí, en este caso voy a hacer, quizás por si acaso y todo eso, igual les grabo, o sea, les meto así y les grabo en un CD y meto el CD. Tal vez nunca revisen el CD, pero si por si acaso alguien sale con cualquier cosa, es ya, tú sabes que a la final aquí en la inseguridad jurídica reina y decimos, chuta, ¿cómo es? Lo que abunda no estorba, ¿no? Segunda, sí, exactamente. Es lo que yo hago, como les digo, que en las copias he visto, bueno, presento el digital, pero también presento las copias impresas por si acaso. Qué Por si- bestia, es que estamos a criterio de cada juez. Bueno, gracias por absolver mis dudas y yo ahorita te robo unos minutitos más para pocas preguntas que la gente tiene aquí. A ver, vamos, a ver quién está por acá, ¿ya? A ver, déjenme ver aquí. Traten de, recuerdo las reglas para las preguntas, muy concretas, así como yo las he hecho, y traten de no mencionar casos particulares porque nos vamos toda la noche y tengo muchas preguntas. Así, si pueden formular su pregunta en 15 segundos sería espectacular, ¿de acuerdo? Vamos, María Esther Llerena. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias, doctor, por la charla tan magnífica que hemos tenido y mucho gusto con todos. Mi pregunta es la siguiente. En el caso de algunos documentos existe la posibilidad, por ejemplo, en el firma S sale como firmado electrónicamente por. En el caso del Adobe Acrobat, por ejemplo, hay la posibilidad de poner la firma y sale como una marquita, Hmm, pero también hay como ocultar la firma electrónica y el documento queda firmado, pero sin ninguna señal ni nada. En ese caso, digamos, ¿sería necesario la parte del peritaje o podría hacerse una comprobación, digamos, con estos sistemas de firme C o alguno de estos? No sé si es que he tenido algún caso de esos. claro. Gracias por... Sí, no, muy interesante la pregunta y les paso una información, por si acaso justamente hablando con el perito informático que usualmente trabajo y aquí me das una pequeña cuña porque con el doctor Jorge Luis Mazón y Andrés también, Dios mediante será parte, queremos hacer un diplomado específico sobre prueba digital y estamos viendo varios, digamos, todos los frentes, es decir, el frente notarial, el frente pericial, civil, penal, administrativo. Entonces, y una de las cosas que a mí me aconsejó el perito con el que siempre suelo trabajar esos temas es que me dijo que firmemos más con el tema de la firma EC, porque decía que básicamente el código QR se puede comparar más fácilmente que el de Adobe generalmente. Entonces me decía, firmemos con ese. Ahora, nunca me he topado con ese tema ahí, pero yo creería que si yo de una u otra manera requiero validarlo, si es que no lo puedo validar directamente, que ese se entiende que es el chiste de esto, no tengo yo el conocimiento para hacerlo, quizás necesite un informe pericial para hacerlo, porque a veces estas cosas no están al alcance de todos. Entonces, al final del día, lo que es la firma electrónica, al final del día, ¿qué es lo que es? Es una especie de archivo que se adjunta dentro de otro archivo que certifica que no ha sido alterado. Más o menos esa es la idea de la firma electrónica. Entonces, así no se ve, así yo no lo pueda ver, se entiende que la persona que conoce informática podrá acceder a la información del archivo y podrá, digamos, certificar que ahí está adjuntada esa firma electrónica, digámoslo así. Entonces, ese sería, o sea, nunca me he topado con el tema, pero yo creería que si escapa del conocimiento normal, se necesitaría quizás el criterio de un experto y un informe de un experto para que lo valide. Perfecto, muchas gracias. Consejo, mejor firma ese que Adobe. Ujú. ¿Listo? Vamos, a ver, déjenme ver. Juan Diego Carrillo. Buenas noches, doctores. Muchas gracias por la clase. Mi
Mi pregunta va para ambos docentes. En un caso trilateral, como es que hay un ente de la administración que regula estos procesos, eh, la, la administración resuelve considerando bastante una prueba desmaterializada de un correo electrónico. La contraparte, que no fue beneficiaria de la resolución, dice que esa prueba no se mantuvo íntegra precisamente porque fue reenviada desde un correo a la notaría. Se alega que no se ha demostrado ninguna, ningún cambio que quite esa integridad del documento. Mi pregunta es, en estos casos, que creo que más para Andrés o para Alfredo, disculpen, ¿cuál sería la posición de la administración pública considerando que en estas relaciones su oficiosidad es débil, como la establecíamos en las clases anteriores? Porque tiene que resolver la apelación de esa prueba, pero no se ha demostrado un daño en la integridad de esa prueba. Bueno, yo más bien contextualizo la pregunta para que Alfredo la conteste, porque él es el experto. Eh, la pregunta quiere decir que cuál podría ser, digamos, la facultad de un juez o un funcionario público cuando una de las partes ha alegado que un correo electrónico, una prueba electrónica de correo, ha sido adulterada, ¿no es cierto? Pero entiendo que solo hay una alegación, es decir, no hay una prueba en contrario. Si es que podría, digamos, el juez, voy a dejarlo en juez porque finalmente cuando son trilaterales la administración prácticamente es un juez, eh, ¿tiene alguna posibilidad, digamos, de efectuar alguna prueba de oficio? Entiendo que es lo que quieres decir, como para determinar realmente si eso pasó o qué debería hacer, porque entiendo que solo hubo una alegación de que el correo estuvo mutilado, pero no hay algo más. Yo, en principio, no sé si Alfredo va a coincidir conmigo, creo que el juez tiene que dejarse llevar por la sana crítica, ¿no es cierto? Pero te preguntaría a ti, Alfredo, ¿cómo complementaría esta respuesta? Claro, también digo lo mismo y te cuento que, por ejemplo, yo a veces también he intentado hacer objeciones sobre ese lado. Decir, no, es que es reenviado, no hay alteración, pero yo creo que al final del día sí cabe el principio que ese tipo de impugnación es una impugnación de la autenticidad del documento, porque yo estoy diciendo que ese documento electrónico ha sido alterado. Y yo creo que si ya es el momento que yo digo eso, yo tengo que probarlo. ¿Cómo lo pruebo? Pues exhibiendo el documento fuente, digamos así, presentarlo, digamos así, entre comillas, el original y confrontarlo para que vean que fue alterado. Entonces, si yo no lo pruebo, sí creo que más, por mucho que yo diga, no, que esto es un reenvío, ni sé qué, ni sé cuándo, creo que va a ser, como dice Andrés, una alegación que no va a tener un sustento probatorio fuerte. Entonces, tratar de crear una duda un poco más complicado. Yo creería que se necesitaría también esta prueba adicional. Perfecto, coincidimos entonces. Ok, vamos a ver quién más tengo por acá. Déjenme ver. Voy a tratar de dar a nuevas personas también. Eduardo Barrera, ¿cómo estás? Vamos las últimas, ¿ya? Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Gracias por permitirme intervenir dentro de este curso. Una pregunta al doctor respecto a las firmas electrónicas. La ley de contratación pública, la normativa de contratación pública, en el caso de que los contratos sobrepasen los 5 millones de dólares, se tiene que protocolizar, ¿no? Sin embargo, la misma normativa de contratación pública lo que nos indica es cuando se copia o se saca una fotocopia de un documento que ha sido suscrito electrónicamente pierde validez. En este caso, la protocolización debería ser netamente digital. Sin embargo, cuando uno concurre a realizar la protocolización, le piden los documentos en físico en las notarías. ¿Cuál sería la situación de índole legal ahí? Claro, es que eso es una pregunta muy interesante porque, por ejemplo, los notarios como gremio, he sabido que están tratando de hacer que de una u otra manera la legislación se actualice también para que puedan hacer actos sobre documentos producidos electrónicamente. Y me decían, por ejemplo, yo me acuerdo que hace algún tiempo se salió en X un notario que de hecho que había hecho, no me acuerdo qué diligencia, creo que era un reconocimiento o alguna cuestión sobre firmas electrónicas. Y luego me enteré que el Consejo no había validado ese acto porque decían que no estaba permitido en la legislación. Entonces sí encontramos hay una cuestión ahí. ¿Qué es lo que yo podría sugerir en ese tema muy específico que me consulta?
por ejemplo, que el fedatario de la entidad pública debe tener un secretario necesariamente, un secretario administrativo, no sé, haga la materialización como lo mismo que hace el notario, la materialización de ese documento, dejando fe de que lo que está imprimiendo es lo mismo que está en la pantalla, y esa materialización con la certificación del secretario, llevarla digamos, al hacer la protocolización. Le comento algo que yo hago, por ejemplo, me toca ser procurador dentro de una entidad pública, procurador judicial, pues, ¿no? Entonces, al principio me daban poderes por corporaciones judiciales en físico, de las hechas por notario, y era un lío porque no, a veces no se abastecían, tenía que estar pidiendo el desglose a cada rato, hasta que dije, ¿sabe qué? El COGEL me permite hacer oficios, hagamos un oficio, lo firmamos electrónicamente, con certificaciones de la Secretaría electrónicamente, y todo lo presento por ventanilla virtual, y yo ya quedo como procurador. Entonces, pero bueno, me desvié un poco del tema, pero yo creo que eso es lo que podría hacer pensando en una salida así rápidamente a la duda que usted plantea, estimado colega. Muchas Listo. gracias. Vamos con las últimas preguntas. A ver, démosle la oportunidad aquí brevemente a Cristina Terán. Buenas noches, doctor. Un favor, una consulta concreta, una pregunta concreta. ¿Qué pasa si es que yo anexo el CD, como usted dice, y anexo del CD copias compulsas? Cuando las instituciones públicas tienen fedatarios, ¿tienen validez esa prueba? O sea, usted presenta, me dice, el CD. El CD en la impugnación, por ejemplo, del visto bueno. ¿Ok? Ahí usted dice que se anexa y que la mayoría las notariza. Pero si nosotros ese CD sacamos la prueba y como fedatarios públicos, porque sí se puede, en compulsa se anexa, ¿tiene validez o no? Porque en un juicio a mí me dijeron que no tiene validez. Y la copia compulsa está en el artículo 196, me parece, del COGEP, que si no tiene, si es que no está eh, Ah, rota o si no es, o no tiene alguna Ahí te va. rayada o esos requisitos, ¿tienen validez ahí, en eso, compulsa? si me permites completarle un poco la pregunta, está bien interesante porque, claro, por ejemplo, el Código Administrativo y el ERJAFE, había una disposición de los fedatarios administrativos, donde te dice que en cada Ujú. institución, normalmente es el secretario general, cada uno certifica los documentos de su propia institución. Pero claro, esa es una norma de la fase administrativa y tendrá validez ahí. Pero yo no sé, y acá te pregunto, si es que una certificación de un funcionario administrativo tiene validez. Olvidémonos de los juicios contenciosos administrativos. Pensemos en un juicio laboral, que es el caso que nos ponía. ¿Tendría validez una certificación hecha por el Ministerio del Trabajo como documento certificado o solo podría ser la certificación de notario? Ah, ya, ok. No, para mí sí funciona la del servidor, como en este caso, en el Ministerio de Trabajo, ¿quién te firma, por ejemplo? Te firma el encargado, el secretario de archivo, de que lo que está, las copias certificadas, mejor dicho, las copias, los documentos escaneados pertenecen al expediente de visto bueno. Y también a mí me ha tocado presentar, cuando me ha tocado defender entidades públicas, las certificaciones expedidas por el funcionario competente para certificar los documentos, que es un secretario generalmente. Yo los he presentado y no he tenido ningún problema, la verdad. Ok, Pero, sí. doctor, disculpe, solo una cosa, ¿y si es de otra institución, si es que yo No, de otro no, ministerio no, pero eso te certifico? iba a aclarar. Pero ahí no, ahí creo, no sé, Alfredo, si concuerdas conmigo, porque claro, los fedatarios pueden certificarlo de su propia institución, pero si hacen Claro. documentos de cualquier documento, para eso están los notarios. Pero el Ya, fedatario es solo de la propia institución, De claramente. la propia. Sí, claro, eso bien. sí, porque por ejemplo el ministerio y las entidades que me he tocado patrocinar son documentos que tienen ellos, o sea, esa es la idea, pues no pueden ser no puedo llevar yo mi cédula de ciudadanía, por ejemplo, y decirle que me la certifique, pues, o sea, por poner un Ya, ejemplo Por extremo. supuesto. bien. Muchas gracias. Vamos, ¿quién se quiere ganar la última pregunta? A ver, vamos a ver quién se gana la última pregunta. A ver, bueno, parece que, ok, Valeria me levantó la mano, ¿ya? Dale, Valeria, a ver, déjame ver. Valeria, dale. Que valga la pena la última pregunta. A nombre de todos la vas a hacer, dale. Buenas noches, doctor. A ver, con la precariedad que se manejan algunas entidades públicas,
sucede muy comúnmente que no tienen papel para imprimir la información que llega digital mediante oficios o que no tienen los mecanismos necesarios para practicar estas pruebas digitales que llegan por oficios. Entonces, yo he tomado la sana costumbre de siempre pedir certificación de la prueba digital, ya sea de cada una de las entidades públicas dentro de los diferentes procedimientos o dentro del mismo contencioso administrativo. Pero también pasa que no existen los medios adecuados para hacer la práctica como dispone la norma y que esta prueba digital sea vista y establecida y que pueda apreciarse dentro de los procedimientos y en las audiencias. Vale que yo practique la prueba de la certificación o de la copia que me han entregado de la prueba digital y que tenga la misma validez y exista una práctica correctamente realizada de la prueba digital, tomando en cuenta que esta prueba digital que se practicaría o que yo practicaría desde mi computador, porque a veces no tienen cable HDMI, es la misma información que consta dentro del expediente. Claro, es que ahí recordemos que en teoría, no es que en teoría, sí debería ser, yo presento el CD y el CD es el que está dentro del expediente. Entonces, al momento que yo voy a hacer la producción de la prueba, yo sí, eso sí siempre recomiendo, uno mismo tiene que decirle a los jueces, yo voy a dar los medios necesarios para que se pueda producir esa prueba en el momento oportuno. Mi computadora, por ejemplo, y si el cliente tiene las posibilidades, un proyector. Entonces, se actúa la prueba de lo que está en el expediente. El CD o el pendrive me lo entregan a mí de lo que está en el expediente y ese es el que yo lo produzco. Entonces, ahí yo estoy produciendo del expediente esa prueba digital que reposa en el expediente básicamente. Entonces, esa es la manera, digamos, que se hace esa producción de esa prueba, porque la saco del expediente para que todos la puedan ver. Es lo mismo, el mismo principio en teoría que hago yo cuando yo produzco un documento que está en el expediente. Porque a veces ha pasado, y créanme que a veces es gracioso, que estamos en una audiencia física y así he ganado casos, ojo, y el abogado empieza a producir documentos de copias que él tiene y le saca sus copias y empieza a producir documentos, a leer documentos, a leer documentos. Y yo me quedo calladito, no digo nada. Y cuando llega el momento, digo, señor juez, o digo que por favor atrás el secretario se certifique de dónde leyó el abogado los documentos, si del expediente o de las copias que él tenía. Y el secretario dice, no, lo leyó desde las copias que él tenía. Entonces, digo, no ha sido bien producida la prueba, no produjo pruebas, se fue. Ah, y otro consejo, esto es algo también que les quería decir, para que puedan de repente ganar casos, porque también me ha sucedido. Cuando les presenten documentos materializados a ustedes como prueba por notario, revisen bien la razón del notario. Son cosas que a veces uno se le pasa por alto. Revisen bien las razones del secretario, porque alguna vez yo logré bajarme, como digo yo, documentos de admisión, porque en la razón notarial decían que eran copias certificadas. O sea, decía, este documento es fiel copia de original. Y cuando yo me podía revisar, resulta que eran correos electrónicos o documentos con firmas electrónicas que en teoría lo que tuvieron que haber sido hecho es materializados. Entonces le dije al juez, estos documentos no están bien certificados. Aquí se fueron anunciados como materializados, pero son documentos certificados como originales y son correos electrónicos. Y un original no es físico. Y así me logré bajar esos documentos. Entonces también, ojo con eso también. Revisen siempre las razones que sienta el notario, porque a veces hay errores en esas razones y les puede servir a ustedes para bajarse la prueba anunciada por la contraparte. Muchas gracias. En realidad, pues bueno, creo que con esta ronda de preguntas nos quedamos ya un poco más aterrizados sobre el tema. Recuerden ustedes que van a poder seguir aprendiendo de este tema ya cuando el Alfredo anuncie el diplomado que les está comentando. Por lo pronto, lo que van a poder hacer, como les digo, es seguirlo en sus redes sociales, comprar sus libros, leer su blog para aprender estas estrategias que, como les anticipé, no solo nos cuenta el tema del derecho procesal, sino la vida del abogado, como nos dice ahorita las estrategias. Esto es el lema nuestro, mi querido Alfredo, es lo que no te enseñan en la facultad, y creo que hoy nos has dado una cátedra de lo que no nos enseñaron en la facultad y nos los has enseñado hoy. Te agradezco mucho, te cedo la palabra para que puedas dar unas últimas palabras a la comunidad, y después a los que se quedan les quitaré el silencio para que le den una despedida fuerte al Alfredo. Gracias, gracias de mi parte, y te dejo el micrófono por última vez. No, claro, bueno, la verdad es que el agradecido soy yo y gracias a ustedes por la paciencia. Comprendo también que por el tiempo no podemos entrar a tocar ciertos temas ya mucho más técnicos. La idea es que en ese diplomado que les estaba comentando que estamos organizando con Jorge Luis Mazón,
ya ampliemos más estos temas. Es un tema súper apasionante, no pretendo ser la última palabra, pero muchas de estas cosas que les estoy comentando nacen sobre todo de la experiencia. Así que es un honor bastante grande. Gracias por la paciencia. Y dígame, Alfredo, nada de doctor. Y como siempre digo, espero toparnos algún día en persona y podernos tomar un café o saludar. Así que muchísimas gracias por la invitación y a ustedes por su atención también. Muchas gracias, que tengan una buena noche y pues los que quieran activar audio para despedirse, gracias y nos vemos. Hasta luego.